Muy buenas noches, 21 horas de este domingo 19 de julio, una nueva transmisión en vivo, en este caso con la presencia del juez municipal, Víctor Ayola. Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio donde ya muchísima gente lo está esperando a través de los medios de comunicación, de las localidades, todos conectados para escucharlo. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches, Rita. Y muy buenas noches a todos los vecinos del partido de Chacabuco, incluidas las localidades, como dijiste bien vos, Rita, que están en este momento esperando para este encuentro tan importante que tenemos algunos domingos y que ya se ha hecho común, ¿no? Hoy quiero, primero para arrancar, agradecerles por estar ahí y por tratar de tener una ciudad mucho mejor entre todos, y en este momento difícil que estamos pasando los argentinos, estar más unidos que nunca, que es lo que tenemos que buscar. Pero bueno, para empezar, vamos a empezar con la parte infectológica. Vamos a mostrar la placa de la cantidad de casos que tenemos hoy. Hoy tenemos 151 personas en cuarentena, 13 casos sospechosos, 39 casos positivos, 14 recuperados, es decir que hoy tenemos 25 casos activos de coronavirus en nuestra ciudad. Con respecto a eso, como ustedes bien saben, hemos tenido un foco que se llama de transmisión por conglomerado en la localidad de Rawson, que se encuentra en fase 3 y que de hecho hoy se recuperó un paciente de Rawson, una mujer. Y también, como ustedes saben y es de público conocimiento en nuestra ciudad, en los últimos días hubo un brote en la ciudad de Chacabuco, en la cabecera del partido, y a partir de ese brote inicial se generan por contactos estrechos nuevos casos de COVID, ¿no? Con respecto a eso se denomina o se denominó en algún momento contacto estrecho a los que estuvieron con ese caso inicial, y el caso inicial se lo llama caso autóctono, o también existe la posibilidad de llamarlo que es un caso índice o inicial que no se sabe cómo se contagió, ¿sí? Entonces nosotros, por eso se llama autóctono. Yo veía que por ahí los vecinos ponen, pero ¿cómo autóctono? ¿Se contagió del aire? ¿De cómo? No, del aire no, se contagió de alguien. El tema es cuando no se sabe de quién se contagió, se llama autóctono, o se llama caso índice con nexo, que estamos investigando cómo se logra el contagio. Espero que se entienda eso, ¿no? Con respecto a eso, nosotros estamos trabajando para investigar y evaluar desde el punto de vista epidemiológico, infectológico, cómo se produce ese contagio, porque nos interesa y mucho. Entonces vamos a investigar con todas las herramientas que tengamos, vamos a hacer un informe al Ministerio de Salud para que se esté al tanto de este tema. También se va a dar lugar a todos los procesos administrativos e inclusive, si es necesario, a la justicia para tratar de dilucidar cómo se contagió ese caso que se puede llamar autóctono o caso índice con un nexo que no está demostrado. Es decir, no sabemos cómo se contagió y los más interesados somos nosotros en saber cómo se contagió, porque es importantísimo para nosotros, ¿no? Eso quiero que lo tengan en cuenta. Yo siempre les he comentado a los vecinos que si hay algo importante en esta relación que tenemos entre nosotros, entre los vecinos y el intendente con los vecinos, es la sinceridad y decir siempre la verdad. Por más difícil que sea, siempre la verdad es importante. Y después que todos somos iguales. Si hay que investigar, si hay que ir a la justicia, si hay que tomar todas las cartas en el asunto, confíen en el intendente que vamos a tomar todas las cartas en el asunto para dilucidar, como dije, porque nos interesa desde el punto de vista infectológico,
cómo se contagia ese caso índice. Después hay algunas dudas con respecto a que los vecinos tienen y que a mí desde el punto de vista sanitario me gustaría zanjear. Por ejemplo, una pregunta es ¿por qué antes duraban mucho los casos y ahora duran poco? Bueno, como ustedes saben, la pandemia es muy dinámica, ¿sí? Y cosas que hicimos la semana pasada pueden que queden desactualizadas. Los criterios que manda el ministerio hacía que antes, hasta no tener tantos hisopados, un hisopado negativo, no te podías ir a tu casa. Entonces, si el paciente estaba, como pasó con unos casos iniciales, en 60 días hemos tenido casos que le daba positivo, los protocolos para ese momento y lo que se sabía del COVID en ese momento decían que el paciente debía quedarse internado. Hoy los protocolos cambiaron. Después de 14 días está de alta el paciente o recuperado. Recién acabo de decir que hubo un caso recuperado en Rawson, ¿no? Que es más o menos el tiempo este. Entonces, antes duraban porque los protocolos decían se le da el alta al paciente cuando se cumplen, cuando tenemos un hisopado negativo y capaz que el paciente le daba positivo el hisopado y estaba a 60 días como nos ha pasado. Hoy, ¿qué es lo que cambió? La ciencia, el ministerio, investigaron que te puede dar positivo a los 60 días, pero después de los 14 la capacidad de infectar es prácticamente nula. Entonces por eso se le da el alta al paciente. Eso es importante. Otra pregunta que se hacen es, ¿por qué a algunos pacientes se le pasa plasma y a otros no? ¿Hay pacientes de primera y de segunda categoría? ¿Hay algunos que tienen privilegios? No, eso es una indicación médica, es decir, ¿por qué a uno le dan antibiótico y a otro no le dan antibiótico? Bueno, porque, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Una neumonía requiere antibiótico y otras no requieren antibiótico por son viral. El plasma está indicado, primero que el plasma hasta hace unos meses atrás, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos decía que había dudas con respecto a su efectividad. Ahora, al empezar a utilizarlo en seres humanos y en pacientes con patologías graves que requieren internación o que tienen una desaturación importante o es decir, una insuficiencia respiratoria, se ha demostrado que al usar el plasma eso disminuye el paso a terapia intensiva. Por lo tanto, a los pacientes que están por pasar a terapia intensiva se le administra plasma, pero si vos tenés un paciente que se encuentra perfectamente en condiciones, no le vas a pasar plasma. Es normal que no le pases, porque no lo necesita. Entonces, el plasma se pasa con indicación médica. Generalmente, antes de que el paciente pase a terapia o tenga una complicación grave, se prueba con el plasma. ¿Cuántas dosis? Puede ser una, puede ser dos o pueden ser tres. En el caso índice acá se han aplicado 2 dosis de plasma porque fue necesario y porque hoy tenemos evidencia científica de que sirve verdaderamente. Hay evidencia demostrada que los pacientes que reciben plasma disminuyen las complicaciones o el ingreso a terapia o la gravedad de las complicaciones o favorece la recuperación de esa gravedad. Entonces, ahí también decir eso que es importante para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y después, bueno, de este caso inicial hubo más casos, por eso hoy estamos en un total de activos, de 25 casos activos. Ahí quiero decirles cómo se procede, porque todo el mundo es como pasó al inicio con aquellos 2 vecinos que estaban en la verdulería. Es decir, no todos los que fueron a la verdulería se contagiaron. ¿Por qué? Está el contacto estrecho y está el contacto casual, el que pasó, es decir, el que fue casual que se contagió. A los contactos estrechos se le hace un seguimiento telefónico, se los llama todos los días y cuando tienen síntomas se hisopan. Ahí quiero aclarar algo. La pregunta es que a veces el vecino dice, bueno, pero si yo estuve en contacto, ¿por qué en vez de estar 14 días no me hisopo directamente? ¿No me hacen el hisopado el primer día o el segundo o el tercero? Porque el cuerpo muchas veces tarda 4 o 5 días en aumentar la carga viral que puede ser detectada por el hisopado. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés un paciente que es contacto estrecho, se le hace el hisopado el día 1, da negativo. ¿Qué te cambia? No cambia nada, porque tenés que estar los 14 días igual. Porque si yo, es más, puede complicar las cosas, porque yo hisopo al paciente el día 1 y el paciente dice, bueno, listo, ya está, no tengo nada, hago vida normal.
vida normal, y al tercer o cuarto día desarrolla COVID y en esos 4 o 5 días contagió un montón de gente. Caso estrecho, contacto estrecho, el paciente debe guardar 14 días de cuarentena, se diría. 14 días de cuarentena, y si en el curso de esos 14 días aparece sintomatología compatible con COVID, se hisopa, que es lo que venimos haciendo. Y con cada contacto estrecho nosotros le preguntamos dónde estuvo, con quién se reunió, a dónde fue. Se hace todo como un árbol genealógico y se tiene controlado el foco. Como lo pudimos controlar en Rawson, hoy los 11 hisopados que pedimos ayer relacionados con este caso dieron negativo. Gracias a Dios han dado negativo, y eso significa que el foco se está controlando. Y ahí en ese punto, como vecinos de Chacabuco, tenemos que estar contentos de que podemos controlar estas situaciones, que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, que todos estos 121 días hoy de cuarentena nos ha permitido. ¿Para qué sirvieron esto? Es todo tanto esfuerzo, ¿no? Que a veces la gente, el vecino también dice, tanto esfuerzo, y hoy tenemos 20 y pico de casos. Yo me acuerdo que cuando con Gastaldi decíamos que en algún momento vamos a tener un vecino, un amigo, un conocido que tiene COVID, era porque en algún momento iba a llegar. Cuando hicimos el hospital de campaña no lo hicimos para sacarnos una foto, lo hicimos por si lo llegábamos a necesitar, ojalá que no lo necesitemos. Pero todos estos 120 días, con todo el esfuerzo de la población, lo que nos permitió es prepararnos para este momento. Este es el momento donde todos vamos a tener un amigo, un conocido, un vecino conocido con COVID. ¿Se acuerdan cuando lo decíamos antes? Bueno, ese momento llegó, y es el aquí y el ahora. Y todos estos días de cuarentena nos han permitido prepararnos. El personal de salud está capacitado, sabe cómo manejarse, tenemos el hospital de campaña, abrimos la tercera ala, hicimos un montón de cosas, con el esfuerzo de todos, fundamentalmente con tu esfuerzo, el esfuerzo de cada uno de los vecinos. Por eso nosotros estamos tranquilos, obviamente que nos preocupan cada caso para nosotros, y sabemos que nadie busca enfermarse. Estar enfermo es ser paciente, es ser un paciente que tiene riesgo su vida, y nadie pondría en riesgo su vida voluntariamente. Entonces, me parece que hay que entender eso. La pandemia no se politiza, no hay que teñir de política la pandemia, porque eso no nos hace bien como vecinos y como chacabuquenses. Cada paciente que se enferma, para mí, como médico y como intendente, es un paciente. A ese paciente se le cuida, se le da todo, se hace absolutamente todo para salvarle la vida o para que prontamente recupere la salud y vuelva al seno de su hogar. Obviamente que si hay conductas que por ahí llevan a tomar riesgos, obviamente que se investigará, como dije anteriormente, y se tomarán todas las conductas. Pero me parece que nosotros tenemos que estar tranquilos de que estamos haciendo las cosas bien. Pero también les quería decir algo. Llevamos más de 121 días, que obviamente son 121 días ganados, pero empiezan, como yo siempre digo, está lo sanitario, está lo económico-social y también está lo que ocurre puertas para adentro. El cansancio, la fatiga, la depresión, la falta de ver a la familia y un montón de cosas más que las venimos trabajando y que para nosotros en este momento, sí, el momento más difícil, es donde verdaderamente tenemos que prestar atención, como lo venimos haciendo siempre, pero hoy con más énfasis a todas estas cosas. Por eso nosotros hemos tomado la determinación junto con región sanitaria, porque siempre lo sanitario es muy importante, vamos a permanecer en la fase 4. La fase 4 es esta fase que obviamente permite quizás algunas cosas más que la fase 4 anterior, es distinta, pero que a partir del día de mañana lo que voy a hacer es, con el Consejo Deliberante en su conjunto, con la Cámara de Comercio, con vecinos, empezar a ver cómo
nos manejamos en este punto, cómo nos vamos adaptando a qué, a convivir con el COVID. Vamos a tener que aprender que hasta que exista la vacuna, vamos a tener que vivir con el coronavirus. Y eso significa que todos estos 120 días que pasaron, ¿sabés lo que hiciste vos? Aprendiste lo que es un barbijo, la diferencia entre un barbijo con una mascarilla facial, aprendiste a hacerlo en tu casa, aprendiste a dejar los zapatos afuera de tu casa, aprendiste que no te podés juntar, aprendiste que si estás menos de 2 metros te podés contagiar, y si estás sin tapaboca más, o aprendiste que si te llevas la mano a la boca, a la nariz o a los ojos, aprendiste un montón de cosas. Por eso hemos aprendido todos y estamos en condiciones de recuperar algo importantísimo, que es cada día que pasa a partir de ahora un poquito más la libertad. La libertad que perdimos o se ve restringida por efecto de la pandemia y que fue necesario porque aprendimos todas estas cosas en este tiempo. Pero ahora empieza un nuevo camino, que es el camino de aprender y seguir aprendiendo juntos a convivir con el virus que está y está en las ciudades vecinas, y está en el país y está en el mundo. Y aprender a convivir con el mundo, con el COVID, ¿qué significa? Significa que vamos a tener que respetar mucho cada protocolo, significa que cada uno toma el riesgo a la sociedad que quiere, es decir, uno puede decidir, ¿no? Si por ejemplo, no sé, un ejemplo, se abre un lugar gastronómico, uno puede decidir tomar el riesgo de ir o no ir. Y si vas, seguramente si se cumple el protocolo, no te va a pasar nada. Y si no se cumple el protocolo, el riesgo lo estás corriendo. ¿Está claro? Entonces vamos a tener que aprender a esto porque nosotros queremos que nuestros vecinos estén bien. Que estén bien significa, cuando uno define salud, la salud, según la Organización Mundial de la Salud, es no solamente el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces nosotros queremos trabajar y seguir trabajando juntos y seguir aprendiendo juntos en una nueva fase que va a ser una fase 4 distinta. Esto es un logro para nuestra ciudad. Eso es algo importante que logramos todos. Agradecerle a los comerciantes, a los vecinos que con mucha responsabilidad hacen un esfuerzo enorme. Y decirle que mañana es el día del amigo. Pero si uno quiere a ese amigo, lo importante es quedarse en la casa y no exponerse. La mayor parte de los contagios que se dan en el país tienen que ver con reuniones sociales. Entonces tratemos de evitar las reuniones sociales y poco a poco ir saliendo de esta pandemia, que estamos en un momento complicado, pero tenemos que aprender a convivir con el virus. En este tiempo aprendimos un montón de cosas. Vos lo tenés muy claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y vamos a seguir trabajando para volver día tras día juntos a una normalidad casi parecida a lo que vivíamos con anterioridad en nuestra ciudad. Pero para eso la responsabilidad es de todos, es del Estado, pero fundamentalmente la responsabilidad colectiva y la responsabilidad individual. Yo les quiero agradecer. A partir de mañana vamos a estar llamando a todos los sectores sociales pidiendo su evaluación, su opinión. Vamos a esperar el resultado del boletín oficial de la provincia de Buenos Aires que nos dice la fase, y a partir de ahí entre todos vamos a transitar este camino. Este camino, ¿saben cómo tiene que ser? Agarrados de la mano, virtualmente hablando, ¿no? Agarrados de la mano, juntos. Los chacabuquenses tenemos que ser solidarios. Y yo sé que es difícil y que la paciencia se le termina a todo el mundo, pero tenemos que cuidarnos. Cuidémonos entre nosotros, hagamos las cosas bien como hasta ahora, y aquellos que hacen las cosas mal también no va a pasar desapercibido. Pero tratemos de trabajar fuertemente para que Chacabuco podamos seguir avanzando cada día en la recuperación de más libertad individual, más libertad colectiva, para volver a sentirnos mejor. Así que muchas gracias,
Les mando un abrazo muy fuerte a cada uno de ustedes y créanme que a veces es difícil estar acá, pero tenemos toda la fuerza del primer día, la esperanza intacta, la confianza con el vecino. Yo siempre te voy a decir la verdad, cueste lo que cueste, porque es un pacto que tenemos desde siempre con el vecino. Y ya pronto, ojalá, se termine esta pandemia y pueda ir a recorrer los barrios y cada una de las casas de ustedes para volver a encontrarnos y saludarnos personalmente. Para mañana, a todos los amigos, cada uno en su casa, y ya vendrán tiempos donde podemos encontrarnos y festejar juntos. Les mando un abrazo grande, que tengan buenas noches y de esta manera terminamos el informe del día de hoy. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar cuando COVID amerite. Muchas gracias. Muchas gracias.